ya a nuestra sección en verde. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pepe Larios Martón. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hay? Bien hallada, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos, Pepe. Encantado de estar aquí con vosotros, siempre. Bueno, Pepe, miembro de ECUO Córdoba, como bien sabemos, recientemente nombrado coportavoz de la organización a nivel autonómico. Y bueno, ECUO Andalucía hace muy poquito te elegía en primarias como candidato a la Junta. Bueno, Pepe, asumimos nuevos retos y debemos decir que después de toda una vida, ¿no? Dedicado al activismo social, al activismo sindical, participaste en su día en el movimiento anti-OTAN, eres fundador de la coordinadora anticabril de AEDENAT, de Ecologistas en Acción en Córdoba, de varias asociaciones de vecinos, del sindicato USTEA en Córdoba, también uno de los artífices de ECUO y miembro de su comisión efectiva federal hasta 2014, concejal, ha sido concejal, director general de Educación Ambiental de la Junta por Verdes de Andalucía, presidente del INET, miembro del Consejo de Andalucía de Medio Ambiente y en la actualidad pues involucrado en los procesos de confluencia en Ganemos Córdoba e implicado con la plataforma de afectados por la hepatitis C en nuestra ciudad. Como decimos, toda una vida de lucha que va dando sus frutos, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a la vida y a la incidencia de las acciones propuestas por la plataforma, que además no se detienen, porque si el día 6 ya tuvimos ocasión de ver a toda la ciudadanía unida en torno a esta plataforma, tenemos que decir que pasado mañana va a desarrollarse una nueva concentración a las 7 de la tarde en la Plaza de las Tendillas a la espera de ese borrador del Plan Estratégico Nacional sobre la hepatitis después de 3 semanas, al término de las cuales el ministro se comprometía a presentar dicho documento. Continúa la espera. Así esperamos. De todas maneras, esperemos que el documento suponga un avance sobre el anterior. No obstante, hay que recordar que en la comisión que se ha creado con el Ministerio están los representantes de farmaindustria. Los representantes de farmaindustria viven de enfermos, viven de venderle medicamentos a los enfermos y les importa muy poco la salud de los mismos, lo único que quieren conseguir beneficios con ellos. Nosotros hemos dicho desde Córdoba y también desde otras plataformas que la solución para tener el tratamiento para todas y para todas las personas afectadas por hepatitis C, que no hay que esperar a un estadio grave de la enfermedad para recibir el medicamento, es una auténtica barbaridad desde el punto de vista médico. Pues hay problemas de contagio, hay problemas también de agravamiento de las condiciones de vida, significa perder también esperanza de vida si acometen la enfermedad más tarde, luego a una auténtica barbaridad, y que la solución la tienen en sus manos con bastante facilidad. Las leyes internacionales permiten la emisión de lo que se denomina una licencia obligatoria, por la cual se paga una cantidad determinada por la patente y a continuación ya pueden tener tus propios laboratorios en el país para fabricar el genérico. No se puede entender que, por ejemplo, Egipto tenga el tratamiento con en torno a unos 600 euros, o la India, o que países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia o Portugal, que también estaban iniciando los procesos de licencia obligatoria, de los cuales España no ha querido entrar porque se estaba intentando montar un bloque dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, en Francia el tratamiento cueste 13.000 euros frente a los cerca de 50.000 que cuesta aquí. Si con esos 13.000 euros, en vez de 50.000, inmediatamente podríamos multiplicar casi por 4 los tratamientos, o sea, en vez de unas 5 o 6.000 personas, unas 30.000, muy cerca ya de las 35.000 que recomiendan la comunidad científica de patólogos y patólogas, ¿no? Pues este tendría que ser el camino, en vez de sentar a farmaindustria con ellos allí para ver cómo en definitiva siguen sacando sus beneficios, ¿no? Y nuestro gobierno tendría que tener el corazón sensible a lo que ocurre en su ciudadanía y no abierto a los beneficios privados, ¿no? Mientras tanto, a nivel autonómico, las plataformas de los diferentes puntos de nuestra región se han coordinado para esa campaña de envío de correos electrónicos y tweets que insisten, ¿no?, en la necesidad de conocer ese texto y de que se cumpla verdaderamente ese compromiso, ¿no?, al que se llegaba desde el Ministerio. Sí, el Ministerio siempre ha jugado, como todas
como todos los responsables políticos, ha jugado a las medias tintas. Es curioso que las personas que estamos enfermas lo que tengamos sean problemas administrativos, no problemas con el servicio de sanidad. O sea, los médicos, los doctores y las doctoras, hepatólogos, saben cuál tendría que ser el tratamiento adecuado. Pero, sin embargo, se queda entre medias una administración del Estado, que es la que está poniendo veto a las decisiones de los médicos. O sea, los médicos pueden prescribir un determinado medicamento, pero luego tienen que seguir un protocolo que ha decidido la Administración, no lo ha decidido la comunidad científica. Con tanto, espero que sea más avanzado que lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y sean muchas más personas las que se beneficien de unos tratamientos que nos salvan la vida, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo, que también tiene que ver con lo que también comienza a amenazar a Europa, el tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, el TTIP, que va en la misma dirección, es dejar vía libre al beneficio de las grandes empresas frente a los intereses de la ciudadanía. Y aquí, de nuevo, recordar que quien hay que ponerle brida es a la actuación de la farmaindustria. Un tratado con truco, como se definía desde Ecologistas en Acción, para dar título a esa charla coloquio que precisamente se va a desarrollar hoy, en la jornada de hoy en Cáceres. Cuando hablamos de este tratado de libre comercio, recordamos esos documentos filtrados por los verdes que desde luego no invitan precisamente al optimismo y se siguen reivindicando, poniendo encima de la mesa necesidades como la transparencia y la participación social, ¿no? Que desde diferentes colectivos, si parece algo unánime, pues no se está viendo de ninguna forma, ¿no? Bueno, en principio hay que recordar que eran unas negociaciones que afectan a la vida cotidiana de cientos de millones de europeos y que se estaba haciendo de forma oculta, con muy pocas personas siguiendo las negociaciones. En principio ya nos indica un déficit importante en la democracia dentro de la Unión Europea que tenemos que ir variando. Cualquier tipo de negociación internacional o de cualquier otra cosa que se hagan por parte de nuestros representantes, elegidos directamente o elegidos indirectamente dentro de los marcos de la Unión Europea, tienen que ser públicos para que todo el mundo sepa cómo están jugando con nuestros modos de vida, ¿no? Y con las condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Eso es lo primero, tenemos que avanzar en la democracia. Después, lo que nos avanza este tratado es que, de nuevo, los intereses de las empresas se ponen por encima de los intereses de los estados. Amenazas, muchas. Por ejemplo, una empresa cualquiera puede decidir. Aquí en Córdoba, en el entorno de Córdoba, por ejemplo, tenemos dos zonas, Lola 1 y Lola 2, para investigación sobre fracking. Si una empresa norteamericana o de cualquier norteamericana decide explotar estos yacimientos de fracking, puede hacerlo, y si alguna autoridad democrática se lo impide, quien va a decidir quién tiene o no tiene razón no es ninguna otra autoridad democrática judicial, ningún aparato judicial de los que tenemos dentro de la Unión Europea, dentro de nuestro país, sino que van a ser cortes privadas, de abogados privados. Es una auténtica barbaridad. Estoy hablando con eso. O cuestiones, por ejemplo, también importantes. Todavía Europa tiene toda una serie de beneficios sociales y beneficios ambientales por encima de los que tiene Estados Unidos. Esto significa, con este tratado, que intentan equiparar las legislaciones norteamericanas con la legislación, al contrario, la legislación europea, que es mucho más protectora de las personas, tanto en lo social como en lo ambiental, como en los aspectos democráticos, las va a equiparar a las de los Estados Unidos. En consecuencia, hemos dicho las explotaciones de fracking del entorno de Córdoba. Podríamos decir que la carne de vacuno
En Europa está prohibido el clenbuterol. El clenbuterol es un producto químico que se les da a los terneros para que acumulen muchísima agua dentro de su organismo y engorden, pero en primer lugar tienen una sustancia química o también tienen antibióticos que están prohibidos en Europa por cuestiones sanitarias y por cuestión de estafa, porque el clenbuterol es una estafa, te venden agua a precios de vacuno. Bueno, pues con el TTIP, con el tratado de colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea, nos pueden vender aunque la Unión Europea prohíba el clenbuterol en la ternera, no hay ningún problema, se pueden importar carnes contaminadas con clenbuterol de Estados Unidos y se pueden comercializar sin ningún tipo de problema. Y además ninguna autoridad sanitaria ni de ningún tipo europea podrá oponerse. Derechos sociales. En Estados Unidos prácticamente la sindicación y de los derechos sociales de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas prácticamente no existen. Son contratos bilaterales, persona a persona, y unas condiciones salariales, etcétera, etcétera. Bueno, pues cualquier empresa norteamericana si se llega al acuerdo, se puede instalar en España, en Córdoba, y exigir tener las mismas consideraciones de derechos laborales, de derechos sindicales y derechos sociales que tienen en Estados Unidos. Una auténtica barbaridad. En Europa llevamos muchísimos años luchando por toda una serie de derechos sociales, ambientales, económicos, que nos tienen, por mucho que nos quejemos, en la vanguardia mundial del estado todavía del bienestar, que aunque hayamos estado en una situación de crisis, todavía estamos en vanguardia en cuanto a nuestros derechos. No hay más que recordar, por ejemplo, que Estados Unidos intenta, Obama, dar pequeñitos pasos con lo que se llama el Obamacare, intentando que alguna gente tenga algunos mínimos derechos sanitarios, y aquí los tenemos prácticamente en toda Europa. Bueno, pues todo eso nos lo pone en peligro este tratado, ¿no? Y vuelvo a repetir, y además se hace entre bambalinas sin tener en cuenta para nada los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa. Pasado domingo, precisamente, concluía la 8ª ronda de negociaciones en Bruselas para dar respuesta a esta denuncia a la que nos referíamos, a este oscurantismo, a este ocultamiento de información desde el Ministerio de Economía y Competitividad español, la Embajada americana en España y la representación de la Comisión Europea en nuestro país. Se ha puesto en marcha una campaña de información, se ha dado un número de teléfono. Este es un buen principio, aunque llegue tarde, o no tiene visos de que llegue a ser algo mínimamente suficiente? Yo la experiencia que tengo en esto y en otras muchas cuestiones parecidas, energía nuclear o residuos, todo esto, es que normalmente este tipo de campañas lo que confunden información con propaganda. Por ejemplo, cuestiones como las que hemos comentado aquí no se las van a decir a los ciudadanos. O sea, que decir que una empresa norteamericana se puede situar en Córdoba con las mismas condiciones sociales y laborales que tiene en Estados Unidos, y será sí o sí, y si no, demandarán a la Unión Europea y demandarán a España si no lo acepta. Esto no te lo van a informar, no te lo van a informar. Ya digo que el intento es hacer propaganda más que información. Y recordar que los tratados de libre comercio que ya existen, el NAFTA y algunos otros, también en NAFTA entre los países americanos, entre Canadá, Estados Unidos, México, o el tratado también que hay con los países de Asia, están teniendo consecuencias muy negativas. Por ejemplo, empresas demandan a China porque subvenciona programas de placas fotovoltaicas. O también se ha demandado en parte también a la Unión Europea. Ha habido demandas y esas demandas han frenado también el desarrollo. Menos mal que seguimos adelante en Europa, en este país desgraciadamente no, pero han tenido un efecto también paralizante sobre un desarrollo que tendría que ir mucho más deprisa. O sea que este tipo de tratados de libre comercio están teniendo ya, los que tenemos en marcha, efectos muy negativos. Algunos tan bárbaros como, por ejemplo, Colombia
país del café, se le está obligando a comprar café, o en zonas rurales de Colombia que tenían semillas concretas suyas, mejoradas de café, le ha obligado la legislación internacional de los tratados de libre comercio, le ha obligado a quemar sus semillas, que ellos tenían a lo largo de cientos de años de mejora, como no eran semillas oficiales certificadas. Su propio gobierno ha llegado y le ha quemado las semillas porque estaba en contra de los acuerdos internacionales. Tenían que cultivar las semillas que las empresas cafeteras mundiales, las empresas de alimentación mundial, imponían. Bueno, este tipo de cosas, que son una total aberración, están ocurriendo con este tipo de acuerdos, ¿no? Es dejar continuamente que el dinero y los intereses de las grandes corporaciones se muevan con total libertad. Ya se mueven con mucha libertad, tienen paraísos fiscales, etcétera, y legislación para moverse con total libertad, pero aún mucho más, y en detrimento de los intereses de la ciudadanía absolutamente de todos estos países, solamente para el beneficio de unas élites que se están demostrando ahora mismo en la crisis, que son los que se están quedando con los beneficios de la poca o mucha recuperación económica que pudiera haber en cualquiera de estos países, ¿no? Seguiremos hablando largo y tendido sobre este tratado transatlántico de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, y de esos problemas que se plantean, la desregularización pues de los mercados, y por otro lado esas rebajas de tipo social y medioambiental de las cuales nos hablabas. Contra esto pues nos encontramos que este domingo en Ginebra arrancaba esa primera ronda de negociaciones climáticas para la depuración del texto de cara al futuro acuerdo global contra el cambio climático que se prevé adoptar en París a finales de año. Las negociaciones se van a extender hasta pasado mañana. El compromiso por un mundo libre de emisiones de combustibles fósiles en 2050, como pide la Alianza de Pequeñas Islas-Estado, pasa por incrementar la acción climática antes de 2020. Ya llegamos tarde, pero al menos debemos ponernos en marcha. Hace muy poquitos días nos visitaba portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba, Juan Escribano, y hablábamos precisamente de las expectativas que se creaban rumbo a París, ¿no? Con esa fecha y con esa cumbre en el horizonte. En ese trabajo con Ecologistas en Acción Equo también llevamos trabajando desde hace tiempo, intentando impulsar en Córdoba toda una serie de movilizaciones y dar a conocer qué es lo que nos estamos jugando. Y hará falta hacer mucho más, porque si se cumplen los compromisos más avanzados que en estos momentos los países han puesto sobre la mesa, la ciencia nos dice que para el año 2100 tendremos un mundo 4,5 grados más caliente que el que teníamos de la etapa preindustrial. Eso es una auténtica barbaridad. El ser humano nunca ha vivido en un clima de ese tipo, en absoluto, ¿no? Eso nos lleva a condiciones de vida donde en muchas zonas de la Tierra directamente serán inhabitables por la especie humana, por el clima. En Andalucía vamos a estar, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no?, especialmente afectados con sequía. Este año hemos tenido la mayor sequía en 15 años, esto va a ser recurrente, con sequía, con inundaciones cuando llueve, porque lloverá torrencialmente, con subidas del nivel del mar, también están ahí. Si hemos visto estos días el Mediterráneo, que es un mar pequeño, tranquilo, hemos visto cómo los paseos marítimos de Almería estaban inundados, y esto va a ser algo cada vez más frecuente. Antes era el Atlántico, pero ya lo estamos viendo incluso el Mediterráneo, que es un mar pequeño, ¿no?, donde este tipo de fenómenos están más atenuados. Bueno, pues tendremos que intentar que la ciudadanía se ponga en marcha y meta también en cintura, en definitiva, a los que están viviendo gracias a un modelo basado en los combustibles fósiles y que nos está creando problemas muy serios como son el cambio climático. Y lo que suele ocurrir es que en los medios, salvo honrosas excepciones como este, no se suelen relacionar los hechos. Por ejemplo,
Se dice, Córdoba, este año pasado hemos tenido 50% menos de producción de aceitunas. Oiga usted, ¿y por qué? Porque hemos tenido sequías. ¿Y estas sequías van a ser recurrentes? ¿Van a ir aumentando o no? Pues dice, los estudios de la propia Junta de Andalucía dice que sí, que vamos a tener un clima en Andalucía con entre un 10 y un 15% menos de lluvia y una pérdida de humedad del suelo del 30% por la evapotranspiración, porque llueve menos y el suelo se nos calienta más. Y que cuando llueve va a llover torrencialmente, o sea que tampoco vamos a poderlo retener. Si no hacemos este tipo de asociaciones, la gente no percibe, la ciudadanía no percibe la relación causa-efecto. Bueno, pues ha ocurrido algo extraño, algo que no es frecuente. ¿Serán los hados? No, los hados no son. Son el modelo económico de uso basado en el uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, los que nos están marcando y con gastos importantes. Y podemos hablar de algunos, por ejemplo, Nueva York va a comenzar a crear una barrera en torno a la ciudad. El huracán Sandy le ha costado a los norteamericanos la barbaridad de 60.000 millones de dólares. Y los barrios también, porque esto también es importante, los barrios más alejados de los barrios donde no vive la élite de Estados Unidos, menos mal que fueron auxiliados y organizados por la gente de Occupy Wall Street, el equivalente al 15M español, porque estaban dejados de la mano de las autoridades neoyorquinas. Todo este tipo de fenómenos están ahí y nos recuerdan que tenemos que ponernos en marcha para frenar este cambio climático. Y por eso temas como la eficacia energética, las energías renovables, el uso de la tierra, el urbanismo, estarán muy presentes en esa semana de lucha contra el cambio climático que ya anunciábamos en esa entrevista realizada a Juan Escribano y que se pondrá en marcha pues entre el 22 y el 26 de abril, aprovechando la efeméride de ese Día de la Tierra. Tenemos que seguir hablando de esto porque ciertamente crece la conciencia, pero por otro lado, en la actualidad, y así lo denunciaba el Grupo Ecologista Cóndor, pues nos habla también de cómo las instituciones a veces van en contra, ¿no?, de esta nueva deriva, y es que pues ponía sobre la mesa, ¿no?, la reapertura de minas y canteras en la provincia de Almería, muy cerca de, efectivamente, muy cerca de nosotros, pero es que además efectivamente tenemos que hablar del mismo fenómeno en nuestra provincia, en nuestra tierra. Sí, yo de todas maneras espero que la efectividad de estas medidas sea más propagandística que real. ¿Por qué? Yo conozco, por haber estado trabajando en las zonas mineras en Cerro Muriano, unas minas de fluorita que había y, claro, cuando bajaron el precio en los mercados mundiales dejaron de ser útiles y la cantera de la mina de fluorita se convirtió en la mina Vértice, se convirtió en una cantera de áridos. El resto de minería que tenemos en la provincia de Córdoba se ha ido abandonando porque ha dejado de ser rentable. La calidad de los recursos que teníamos no era lo suficientemente buena como para ser rentable. Ahora bien, todo este tipo, hay otro elemento que no se suele hablar de la minería. Vamos a recordar, por ejemplo, Alnalcollar, ¿no?, el desastre de Alnalcollar. En la balsa de Alnalcollar no teníamos los residuos de la minería de la mina de Alnalcollar, teníamos los residuos del polo químico de Huelva. Sé que también se utiliza en las zonas mineras y aquí ha habido también intentos en la provincia de Córdoba de convertir esas zonas en zonas de gestión de residuos. Por ejemplo, se hablaba en Peñarroya y en alguna otra zona de quemar los restos de residuos que quedaban de la antigua minería para obtención energética. Mire usted, la obtención energética que tiene usted ahí es mínima. Lo que usted quiere hacer realmente es hacer una planta de quema de residuos de todo tipo, ¿no? Y ese es el otro peligro que puede ocurrir. Yo por eso me temo más que sean cosas de este calibre que realmente rentabilidad económica de esas zonas mineras. Pero de nuevo es volver a un modelo de desarrollo económico del siglo XVIII, del siglo XIX. Tienen impactos ambientales lo suficientemente grandes, tienen necesidades energéticas muy amplias, sin embargo la rentabilidad económica, la rentabilidad en puestos de trabajo es mínima, es mínima.
a cambio también con efectos sobre la salud de las personas muy graves. Vamos a recordar que, por ejemplo, la zona del polo químico de Huelva, el entorno del polo químico de Huelva, es una de las zonas del mayor índice de cáncer de toda España. Luego espero que ese modelo no sea posible, entre otras cosas, porque cambie también el Gobierno de Andalucía y entre un gobierno más sensible con los intereses de la ciudadana y los ciudadanos andaluces que el que tenemos en estos momentos. Algo que en su día te animaba a impulsar esa plataforma Córdoba libre de fracking. Recordamos las palabras de Mar Verdejo, precisamente desde EQUO, cuando decía que esto sucede precisamente en la Tierra del Sol, ¿no? Esto es algo que al ciudadano de a pie le sigue sorprendiendo, ¿no? Y es totalmente incomprensible, totalmente incomprensible. Recuerdo un viaje que hice hace tiempo a Colonia, que la chica era para ver cuestión de gestión de residuos. La azafata del autobús que nos llevaba a los centros de tratamiento de residuos decía: qué suerte tienen ustedes en España que tienen tanto sol. Pues bien, Alemania este año pasado ha instalado más placas fotovoltaicas que España en toda su historia. Esto es una auténtica aberración, y si eso es en España, pero si luego cogemos la zona más soleada de España, como es la meseta o Andalucía, no se entiende que todavía tengamos una dependencia de en torno al 87% de energía del exterior, cuando tenemos un recurso que las inversiones, ya lo hemos dicho, las inversiones necesarias no son en estos momentos de un calibre inalcanzable, sino que son fácilmente asequibles, y un recurso energético infinito y permanente. En estos momentos hay empresas que están dispuestas a instalar fotovoltaica, por ejemplo, podemos hablar también de eólica o termosolar, pero fotovoltaica en concreto, acabo de ver alguna, simplemente a precio de mercado, no, sin subvenciones en absoluto. Ya hemos hablado también algunas veces que en España hace ya tiempo se ha alcanzado lo que se llama paridad de red, o sea que es más barato producir tu propia energía eléctrica que comprársela a una compañía eléctrica. Además, creamos empleo, lo hemos dicho también varias veces, un kilovatio producido con energías renovables produce 3 veces más empleo que las energías convencionales, abarata la producción de energía, libera la balanza de pagos de nuestro país y de Andalucía, por tanto con más dinero disponible para otro tipo de actividades, desarrolla o pone en valor la tecnología que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Andalucía es puntera en investigación y puesta en marcha de planes de energías renovables. Tenemos magníficas técnicos y técnicas que están exportando nuestra tecnología al resto del mundo. Luego es una auténtica aberración no caminar en esa dirección. Bueno, pues esperando que se redirijan esos pasos hacia una ciudad sostenible y bajo esa filosofía de ciudades en transición, de la que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Pepe, te agradecemos tu presencia hoy en nuestro plató y te esperamos en breve para una nueva entrega con tu colaboración. A vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Gracias.